Llegamos al viernes 3 de julio de 2026, muchas noticias por revisar. Somos la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y estamos en guatevisión.com y Prensa Libre Radio. Aquí los temas del día. Se acabó el alivio a los bolsillos. Ayer jueves a la medianoche finalizó el subsidio a los combustibles en Guatemala y justamente nosotros los guatemaltecos comenzaremos a ver el regreso gradual de los precios que se mantienen en el mercado internacional. Les contaremos más. Y el clamor por justicia volvió a escucharse frente a los tribunales de justicia guatemaltecos tras la decisión de un juez de otorgar medida sustitutiva a Carlos Acevedo. La familia del Arqui Morales dice estar indignada. Les tenemos más de sus declaraciones en esta emisión. Y Venezuela sigue sumida en el luto y la incertidumbre, mientras el número de fallecidos por los dos terremotos ya supera los 2.500 hasta ahora. El gobierno sostiene que las víctimas recibirán sepultura digna y descartó el uso de fosas comunes. Les tenemos las declaraciones de la presidenta encargada. Les tenemos los detalles de estas y otras noticias. A partir de este instante somos la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Periodistas y nuestro equipo de producción listos para 60 minutos de noticias. Les saluda Elsa Mariana García. Iniciamos invitándoles a suscribirse a nuestro canal de YouTube en directo, Noticiero Guatevisión, 13 horas. Allí encontrarán todas nuestras emisiones y también en guatevisión.com. Les esperamos. Vamos a los detalles de las noticias. Y empezamos en las calles de nuestro país. Empezamos con esto también. Un motorista resultó herido al chocar en contra la parte trasera de un microbús en la 20 calle, o mejor dicho, en la 20 de octubre. Es una calzada en realidad. Esto está en Coatepeque, Quetzaltenango, en un accidente que quedó captado además por las cámaras de vigilancia en la zona. Son las imágenes que ahora mismo pueden ver. Aquí se observa el momento en el que el colectivo detiene la marcha repentinamente sin activar las luces de emergencia hasta donde puede observarse. El motorista no logra detenerse a tiempo, ya que viajaba a muy poca distancia e impacta contra la parte trasera del vehículo, saliendo expulsado al asfalto. Un automóvil que transitaba en el carril de al lado logra frenar a tiempo, evitando así atropellar al motorista tirado en la calle. El hombre afortunadamente usaba casco de protección, lo que habría contribuido a evitar lesiones de gravedad. A propósito, muchas alertas hoy. Un hombre murió en un tiroteo la madrugada de hoy, justamente en la aldea del Porvenir, en Villa Canales. La 88 compañía de los bomberos voluntarios se hizo cargo de esta emergencia tras recibir numerosos reportes de detonaciones de arma de fuego. Lamentablemente, las heridas fueron letales para la víctima en el acto y justamente aún no ha podido ser identificada, pero los rescatistas le describieron como un jovencito de tan solo 20 años. La policía y los fiscales del Ministerio Público iniciaron una investigación para dar con el asesino. Y un motorista tuvo un encuentro fatal con el conductor de un automóvil también esta mañana. La emergencia tuvo lugar en la avenida Petapa y 51 calle de la zona 12 de la ciudad de Guatemala, desde donde otros automovilistas llamaron insistentemente a los rescatistas tras presenciar el encontronazo entre el motorista y una camioneta deportiva. Los bomberos municipales reportaron que ya era muy tarde para el hombre de unos 30 años que fue declarado muerto en el lugar del accidente. Hasta este momento no han trascendido más detalles. Sin embargo, se sabe que la motocicleta gris no tenía placas de circulación. El conductor del otro vehículo salió ileso. Y un adolescente de 18 años sobrevivió a un ataque armado en su contra. Todo ocurrió en la colonia Monja Blanca, en la zona 5 de la capital del país. El joven fue identificado poco después como Ángel José Luis Catalán. Había recibido por lo menos un balazo en el brazo derecho. Según los servicios de emergencia municipales, debieron trasladarlo en condición estable al Hospital San Juan de Dios. Algunos testigos relataron que el jovencito caminaba con un grupo de amigos en la zona cuando fue sorprendido por los pistoleros que le cerraron el paso y abrieron fuego en su contra. Por ahora no hay pista de los autores de este atentado.
Los gritos de auxilio de una mujer alertaron a los vecinos del anexo de la colonia forestal en la zona 13 de la capital guatemalteca. Amanda Ramos, de 45 años, había caído accidentalmente al fondo de un barranco con golpes y una fractura en el brazo derecho. Los rescatistas lograron llegar hasta ella. La pudieron rescatar. La mujer debió ser inmovilizada para rescatarla con una técnica vertical y el uso de numerosas cuerdas, además del esfuerzo humano de estos rescatistas, como pueden ver. Finalmente, ya en la superficie, recibió primeros auxilios y fue llevada a un hospital. Por ahora sabemos que Amanda habría caído al abismo cuando caminaba, no creerían dónde, en el patio trasero de su propia casa, ubicada a la orilla de ese barranco. Y atención, la gasolina sigue siendo noticia. El subsidio temporal a los combustibles llegó a su fin en Guatemala este jueves 2 de julio a la medianoche, tras agotarse los recursos asignados por un decreto. Era el decreto 1126 para apoyar a los consumidores locales. Aunque el beneficio concluyó oficialmente, los precios subsidiados continuarán en algunas estaciones de servicio hasta agotar los inventarios adquiridos bajo ese programa. Posteriormente, los precios volverán de forma gradual a los valores del mercado internacional. Durante su vigencia, el programa otorgó un descuento de 5 quetzales por galón en las gasolineras o en las gasolinas super y regular y de 8 quetzales en el diésel como medida para reducir un poco el impacto mundial del combustible desatado por el cierre del paso de cargueros en el estrecho de Hormuz. Y operativos están dejando numerosas multas a los motoristas. Ahora les explicamos por qué. Es que los conductores fueron sancionados por circular sobre la banqueta. Esto ocurrió en el Boulevard Villalobos, en la zona 12 de Villanueva, durante un horario en el que funcionaba el carril reversible. El operativo fue realizado por la Policía Municipal de Tránsito de ese municipio, Villanueva, y busca evitar que los conductores invadan estos espacios destinados a los peatones o caminantes y reducir el riesgo de accidentes. Las autoridades advierten que esta práctica pone en peligro a quienes caminan en el lugar, pero especialmente a niños y adultos mayores, quienes tienen poco tiempo para reaccionar ante la invasión de su vía. Y esto además tiene como consecuencia sanciones e infracciones al reglamento de tránsito. Y a propósito, la Policía de Tránsito de Villanueva llamó a los motoristas a respetar las normas de circulación y esperar la habilitación del paso para evitar sanciones. Aquí un poco más de sus declaraciones. Varios motoristas han perjudicado a los peatones lastimándolos al momento de que se movilizan por la banqueta. Por esa razón, el día de hoy hemos habilitado un operativo para poder sancionar a todos los motoristas que irresponsablemente utilizan la banqueta, poniendo en riesgo la integridad física de las personas que transitan por este lugar, pero especialmente poniendo en riesgo la integridad física de los alumnos que van a las diferentes escuelas de este sector. Por lo tanto, por medio de este operativo, queremos hacer un llamado a la reflexión a los motoristas para que puedan conducirse de una manera correcta y responsable. Y las autoridades retiraron obstáculos colocados en la vía pública durante un operativo que ha tenido lugar en la zona 11 de la capital del país. Y son parte de las acciones estas para recuperar los espacios destinados a la circulación, en este caso de los peatones y también de los automovilistas. Durante la diligencia, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala apoyaron el ordenamiento del tránsito mientras se retiraban esos obstáculos que impedían el paso por esta zona. Los objetos para apartar lugar son utilizados por algunas personas que básicamente se adueñan de la vía pública y luego cobran por estacionar los vehículos en esta zona de la ciudad. Y el clima sigue siendo noticia. Este fin de semana estará marcado por un ambiente cálido, pero también húmedo en gran parte del país. Habrá lluvias dispersas y actividad eléctrica según fuentes oficiales, pero principalmente esto, mucha atención, se estaría registrando por la tarde y noche. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, las primeras horas del día serán de la siguiente manera: áreas con cierta neblina, mientras que las temperaturas más altas se esperan para
para nuestra zona norte, allá en Petén, también el Pacífico guatemalteco y el Valle del Oriente, en donde podrían alcanzar temperaturas de hasta 38 grados. Los pronosticadores advierten la posibilidad de lluvias que podría aumentar para el domingo y podría mantenerse durante la próxima semana. Hablemos ahora de las temperaturas en el departamento en el que nos encontramos. Aquí los detalles. Ya no hay subsidio a las gasolinas ni al diésel en Guatemala. Sin embargo, el ajuste de los precios no ocurrirá todo al mismo tiempo, sino estará ocurriendo diferentemente en estaciones de servicio. Será gradual, de hecho. Para entender mejor un poco los valores y el impacto a nuestros bolsillos, conectamos con la periodista María Paula Carranza, que nos explica un poco más. Hola María Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa, Mariana. El subsidio a los combustibles ya llegó a su fin y aunque algunas gasolineras ya ajustaron sus precios, otras todavía deberán mantener el valor subsidiado hasta agotar el inventario que compraron bajo ese mecanismo. Conversamos con el subdirector de comercialización de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Choi, quien explicó por qué el apoyo finalizó antes de completar los 3 meses previstos. Lo que pasa es que teníamos, hace una semana atrás teníamos el 79, como usted bien lo dice, casi el 80% determinado. Ese 20% más o menos son 400 millones de quetzales. Y cada semana promedio nos estamos consumiendo como 200 millones. Entonces, para evitar quedarnos con deuda al Estado hacia las compañías importadoras, nosotros decidimos suspender eso, ¿verdad? Porque ya no alcanzaba el dinero. Las autoridades indican que el fin del subsidio no significa que todas las estaciones de servicio deban subir sus precios de inmediato. El ministerio asegura que verificará los inventarios para confirmar que el combustible adquirido con el apoyo se siga vendiendo al precio correspondiente. Mire, aquí tenemos un promedio de gasolineras que venden su producto entre 1, máximo 3 días. ¿Verdad? Porque tiene mucho movimiento. En el interior de la República es muy diferente. Tenemos entre 5 hasta 10 días, ¿verdad? Según el movimiento de la zona donde vivimos, donde está ubicada la estación de servicio. El retiro del subsidio, recuerden que las gasolinas van a subir 5 quetzales y el diésel 8 quetzales. Claro que en ese tiempo de 1 a 3 días, lo que le decía yo, que tenemos ese colchón de 1 a 3 días máximo, de que vamos a ver precios todavía baratos. Ya estamos observando precios ya altos de los 5 quetzales más y 8 en algunas estaciones, es donde se entrará a evaluar esa situación, ¿verdad? Donde se irá a fiscalizar porque ya le cambiaron, ¿verdad? Ellos sabrán por qué, porque recordemos que algunas estaciones de servicio nomás entró el apoyo social temporal y ellos bajaron, ¿verdad? Fue inmediato, entonces y ellos tenían inventario anterior, ¿verdad? Caro, entonces hay que evaluar bien esa situación, ¿verdad? Pero eso también conjuntamente con SAT tendríamos que hacer desde el inventario inicial, ¿verdad? No solo las últimas compras, desde el inventario, las que hicieron eso, desde el inventario inicial hasta el inventario final. El ministerio recordó que aunque el subsidio terminó, los precios seguirán siendo monitoreados a través de los valores de referencia que publican periódicamente, mientras el mercado retoma su comportamiento bajo el esquema de libre competencia. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula. Importante entender cómo se estará dando ese retorno a los precios internacionales de los combustibles. Y en otras cosas, la emergencia de Venezuela por los terremotos ha dejado muchas lecciones a los gobiernos de toda la región. Guatemala, por ejemplo, ya ha renovado su certificación internacional para responder a catástrofes y emergencias de gran magnitud, luego de que los equipos Usargua 11 de la CONRED superara el proceso de recertificación para responder a esos eventos. Andrea Domínguez, buenas tardes. Dinos esto que representa en la práctica exactamente.
Muy buenas tardes, Elsa Mariana, a ti y a quienes nos sintonizan. Qué gusto poder saludarlos. Como muy bien lo indicas, por los siguientes 10 años, Guatemala ha obtenido la certificación y recertificación de los equipos USAR-GUA 11, que se compone por elementos de bomberos de los diferentes cuerpos que se encuentran en el país, con el objetivo de estar capacitados, pero sobre todo especializados para la búsqueda de personas en estructuras colapsadas. Esto significa que en este caso hay al menos 100 especialistas a nivel nacional que cuentan con esta facultad e incluso el poder ahora capacitar y certificar a nivel regional a otros bomberos con el objetivo de poder contar con estas capacidades en el momento en el que se registre una emergencia, según lo ha señalado la secretaria de la CONRED. Había equipo que no se había comprado en los últimos años, que era necesario que tuvieran, y estos 2 años los utilizamos para comprar eso. O sea, compramos hasta las cajas donde se guarda todo el equipo, porque ellos tienen que tener un croquis de cómo se carga un camión, cómo se descarga para que el equipo sea rápidamente utilizado. Entonces, esta recertificación, que como te digo comenzó hace 3 años, llevó varias etapas que se fueron cumpliendo. Quiere decir que ahora el país, Guatemala, cuenta con un equipo altamente capacitado para hacer búsqueda y rescate en áreas colapsadas, pero también para atender otro tipo de emergencias, porque está basado en el sistema de comando de incidentes que le permite atender cualquier tipo de emergencias y ajustarse a lo que se requiere en el momento. Pero también obtuvimos una reacreditación. Esta reacreditación es la primera vez que un país en el mundo la obtiene, y Guatemala somos el primero. Yo estoy muy orgullosa del equipo, porque con esto el equipo puede ya empezar a capacitar otros equipos, y la idea es tener más equipos nacionales de búsqueda y rescate en todo el país. Pero también puede capacitar en la región centroamericana o en la región sudamericana. O sea, cualquier país nos puede pedir a nosotros que vayamos y los capacitemos en su equipo, en su proceso de certificación USAR. Desde 2022, la CONRED buscaba volver a obtener esta recertificación y certificación que originalmente había sido otorgada para 5 años. Sin embargo, cuando llegaron los momentos de realizar los ejercicios en Guatevisión y Prensa Libre, precisamente evidenciamos cómo estos habían sido perdidos luego de que no se contaran con el equipo e insumos necesarios que piden las autoridades de evaluación a nivel internacional para dar dichas acreditaciones. Sin embargo, ahora, al haber subsanado esta situación, las autoridades incluso buscan poder certificar a más equipos a nivel nacional. Bueno, hoy tenemos un equipo de 100 personas que está dividido en 2 fuerzas de tarea, fuerza de tarea 1 y fuerza de tarea 2, de 50 personas cada uno, integrado por las 5 instituciones. Idealmente, para mí, deberíamos tener 22 equipos nacionales en cada uno de los departamentos. Eso es algo que no vamos a lograr en el corto plazo, pero yo estimo que mínimo deberíamos tener 8, uno en cada región del país, para que puedan atender inmediatamente cualquier cosa que suceda. El año entrante, y nuestra meta es por lo menos hacer 2 más, y yo espero que el próximo secretario ejecutivo, que ya le tocará con el siguiente gobierno, se vaya de 2 en 2 para lograr ese compromiso. O no es un compromiso, porque no es un compromiso adquirido con nadie, sino ese ideal de poder fomentar y tener más grupos certificados en el país. ¿Por qué es importante también tener más de uno? Porque también, si quisiéramos ayudar a otro país, no dejamos desprotegido nuestro propio país a la hora de una emergencia. Guatemala se ubica dentro de los 13 países en el ranking a nivel mundial que está propenso a desastres, y contar con un equipo especializado como el USAR-GUA 11 también le permite tener mejores capacidades de respuesta ante una emergencia. Con imágenes de Esvin García y Javier González, reportó Andrea Domínguez.
Gracias, Andrea, y debemos tener una alerta constante con este tipo de temas. Cambiamos ahora de asuntos y a menos de un año de la convocatoria a elecciones generales en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral ya se prepara para el proceso de 2027. Mientras la actualización de la residencia electoral ya ha concluido, el empadronamiento está abierto para todos los ciudadanos que aún no estén inscritos. Oscar Vázquez, ¿qué significa eso? Buenas tardes. Elsa Mariana, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora a través de Guatevisión. Contarte de que luego de que el Tribunal Supremo Electoral la semana pasada haya establecido ya el calendario oficial para las próximas elecciones del 2027, se estableció como fecha límite de este año el 20 de enero para que las personas pudieran actualizar su domicilio electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que usted que va a votar las próximas elecciones, con esta actualización podría decidir en qué departamento, en qué municipio podría votar. Sin embargo, el empadronamiento no fue cerrado esa fecha y aún está vigente para todas aquellas personas que no se han empadronado. Para todos aquellos jóvenes que cumplen también 18 años de acá hasta que se realicen las elecciones electorales, también pueden acercarse a diferentes centros autorizados para poder empadronarse. El empadronamiento, según establece la ley, finalizaría 3 meses antes de que se realicen los comicios que están programados para junio del próximo año. Cabe resaltar, Elsa Mariana, de que en el portal del Tribunal Supremo Electoral se establece que Guatemala cuenta con más de 8 millones de personas empadronadas, con 4 millones de mujeres que son básicamente de mujeres empadronadas y más de 3 millones que son correspondientes a hombres. Y el departamento y municipio con más personas empadronadas es el departamento de Guatemala, con un total de 786.069 personas, conformadas por 424.000 mujeres y 361.000 hombres. Pero por supuesto, esta es la información que nosotros tenemos para todos ustedes. De momento esto es lo que nosotros tenemos para informarles. En nuestras próximas emisiones estaremos también ampliándoles la información de cómo es el procedimiento para que los comités pro formación puedan convertirse en partidos políticos. Con imágenes de Erika Ávila, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Un gusto saludarte en esta tarde. Bien, el momento de la pausa, y cuando regresemos, además de una revisión de lo que pasa en las calles de nuestro país, también les diremos qué nos dice la inteligencia artificial acerca de los partidos de fútbol del Mundial 2026. No se lo pierdan. Vamos como en Noticias en Directo de Noticiero Guatevisión. 2 personas señaladas de estafa y extorsión fueron detenidas por efectivos policiales en las últimas horas. Los operativos tuvieron lugar en regiones como Tiquizate, Escuintla, en donde investigadores arrestaron a una mujer llamada Blanca N, de 45 años, quien deberá enfrentar a la justicia de Huehuetenango para enfrentar cargos por estafa especial. También en Villalobos hubo operativos. Allí fue detenido Adelso, de 25 años. Él debe enfrentar cargos por extorsión. Y 8 personas más involucradas en distintos delitos también tendrán que verse ante la justicia guatemalteca. Según el informe, en Jutiapa fue arrestado Ruendi, de 20 años, por violación y agravación de la pena, mientras que en Quetzaltenango investigadores de la DEIC capturaron a Laura, de 34 años, y le incautaron 7 colmillos con cocaína. Mientras tanto, en Izabal, la policía aprehendió a Loida, de 25 años. Ella era requerida por 2 órdenes de captura por casos especiales de estafa. Entre tanto, en Petén, las autoridades lograron detener a Jorvin, de 23 años, sindicado de homicidio, y a Marcos, de 53, por agresión. En la zona 6 de la capital guatemalteca fue capturado Eliezer, de 30 años, por violación con agravación de la pena, y María, de 46 años, presunta integrante de la zona del barrio 18, debo decir, fue requerida por también exacción de intimidaciones, y eso es lo que deberá responder ante las autoridades. Mientras que en Quiché fue aprehendido Tomás, de 41 años, por violencia contra la mujer. Todos ya están en una carceleta. Y un despliegue policial en Esquipulas, Chiquimula, como parte de unas investigaciones por un ataque armado en el que murió una mujer de 27 años, está teniendo lugar en este momento. Y es que 2 personas han sido detenidas, fueron aprehendidas justo por el delito de asesinato en grado de tentativa, mientras que una tercera persona, también sospechoso, fue capturado por posesión de una pistola, municiones y marihuana, además de bolsas de cocaína. El Ministerio Público ha dado seguimiento a los hechos violentos registrados
registrados el pasado 19 de junio en ese municipio. Los indicios incautados están siendo incorporados a la investigación. Y vamos a otras cosas. Un joven de 18 años, a quien se le conoce con el alias de El Pollo, además de un adolescente de 15 años, fueron detenidos por las autoridades porque fueron sorprendidos al momento en el que asaltaban a otro menor de edad en Escuintla. Los sospechosos habrían amenazado de muerte a su víctima para robarle sus pertenencias, pero fueron interceptados por agentes de la policía tras una denuncia. Durante el procedimiento, los efectivos policiales incautaron una pistola calibre 9 milímetros, 2 teléfonos celulares y una pulsera que presuntamente pertenecía a la víctima. El adolescente de 15 años fue llevado a un juzgado de atención de menores. Y vamos a dar seguimiento a este tema tras la resolución que benefició con medida sustitutiva a Carlos Acevedo. La familia de Larkin Morales manifestó en la torre de tribunales estar sumamente molesta e indignada. Exige justicia. Allí está nuestro periodista Ángel Oliva, que nos tiene otros detalles. Ángel, ¿qué más ha dicho la familia? Adelante. Así es, Elsa Mariana, y es que como tú muy bien lo indicas, a las afueras de Torre de Tribunales se encuentra la familia de Larkin Morales, quienes están protestando exigiendo justicia. Esto tras conocerse la resolución del Tribunal Noveno de Sentencia Penal en la que se favoreció con medidas sustitutivas a Carlos Ovidio Acevedo Navas. En este sector ellos se encuentran exigiendo justicia tras esta resolución que benefició a esta persona con las medidas sustitutivas. Y es que en estos momentos conversaremos con el joven Larkin para que nos dé su opinión tras esta resolución. Larkin, si me pudieras dar tu sentir tras conocer que pues Carlos Acevedo, el responsable del accidente de tránsito, ya se encuentra en su casa, esto luego de pagar una fianza de 15,000 quetzales. Muy mal por la jueza, que mandó a quien me quitó una pierna a su casa. Esto solo demuestra la corrupción que hay en el país. Lo fácil, solamente con tener bastante dinero, lo fácil que es, prácticamente se ve claramente sobornar a la jueza para que mandarla al señor a sacarlo de la cárcel. Increíble lo que pasa, porque imagínense los otros casos que acaban de pasar también de accidentes graves. ¿Qué van a pasar con ellos si conmigo fue muy fácil salirse con la suya? Imagínense con los otros casos que no son tan mediáticos. Van a salir con mayor facilidad. Entonces, muy indignante, ¿verdad?, cómo está tomando el rumbo la justicia en Guatemala. ¿Cómo ha sido tu vida después de este accidente de tránsito? La verdad es que es muy difícil, un proceso bastante doloroso, tanto como psicológico como en cuestiones de salud. Sí ha estado bastante difícil la recuperación y el entender que perdí una pierna. Sí, es difícil. Gracias. Y es que como ustedes pudieron escuchar, la recuperación de Larkin Morales, quien fue víctima de un accidente de tránsito ocurrido en septiembre de 2025, ha sido difícil. Y es que es de recordar que el jueves de la presente semana, la jueza Verónica Ruiz Blau del Tribunal Noveno de Sentencia Penal favoreció con medidas sustitutivas a Carlos Acevedo, quien se encuentra siendo procesado por este incidente vial que, como se indicó, se registró en septiembre de 2025. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Ángel Oliva. Vamos por más noticias. Una cámara de seguridad captó el momento exacto de un accidente de tránsito esta mañana en la avenida 20 de octubre en Coatepeque, Quetzaltenango. Estas imágenes están circulando en las redes sociales y muestran cómo primero ocurrió un percance y han sido compartidas como evidencia de lo ocurrido. Hasta el momento no hay muchos detalles sobre lo que en realidad sucedió en este accidente que dejó varias personas heridas y también daños materiales. Sin embargo, los conductores están siendo llamados por las autoridades locales a respetar las medidas de precaución al circular en la zona, y por ahora se desconoce la suerte del conductor de este auto en llamas. ¡Hala, pero qué peligroso eso!
Y a propósito, 2 incendios vehiculares fueron registrados justamente durante la madrugada de este día en distintos puntos del país, sin que se reporten personas heridas. El primer caso ocurrió en el kilómetro 92 de la ruta al Atlántico, en donde un vehículo de transporte pesado se incendió mientras transitaba por la carretera. Minutos después, otro automóvil fue consumido por las llamas en la aldea El Milagro, en Mazagua, Escuintla. Los bomberos municipales departamentales fueron quienes atendieron ambas emergencias y lograron evitar que el fuego se propagara al resto de los autos y que generaran una emergencia aún peor. Por ahora trascienden muy pocos datos de lo que ocurrió. Y en otras cosas, 2 presuntos integrantes del barrio 18 fueron arrestados durante un operativo que justamente buscaba evitar extorsiones. Todo habría ocurrido en el kilómetro 51.5 del libramiento de la carretera a El Salvador, cuando presuntamente recogían un paquete que simulaba contener 20,000 quetzales, lo que exigían en extorsiones. Los detenidos ya fueron identificados. Son Levin Edgardo Nig Leiva, alias El Liro Monstruo, y también Irving, alias El Chaparro. De acuerdo con las investigaciones, los hombres pedían 5,000 quetzales semanales a su víctima a cambio de no atentar en su contra. Durante el operativo, los investigadores incautaron 4 teléfonos móviles, además que estos podrían haber estado involucrados en los delitos de extorsiones con los que estarían amenazando a las víctimas. Y 4 personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que viajaban, que era tipo sedán, precisamente estuviera involucrado en esta situación. Cayó al barranco en el kilómetro 104.5 de la ruta interamericana, todo en el cantón Agua Escondida de Chichicastenango, Quiché. Este tramo también se le conoce como la Vuelta de El Diablo. Bomberos voluntarios descendieron hasta este lugar del accidente para ayudar a las personas. Eran los ocupantes del automóvil. Tras ser atendidos y recibir primeros auxilios, los 4 fueron trasladados a la emergencia del hospital de Chimaltenango. Y un hombre fue asaltado en la ruta que conduce de Mazatenango hacia San Rafael, Tierra del Pueblo, en Suchitepeques, luego de que un hombre aparentemente se acercara a él y le amenazara con una réplica de una pistola para luego robarle todo cuanto llevaba en su bolsillo, que eran 535 quetzales para ser precisos. Tras cometer el atraco, el sospechoso intentó escapar en una motocicleta que no tenía placas de circulación ni documentos. Durante una persecución, también las autoridades lograron detenerlo y determinaron que el hombre tenía un envoltorio con lo que parecía ser cocaína. Minutos después, agentes de la PNC capturaron a Jade, de 24 años, aparentemente también involucrado en toda esta situación. Y vamos ahora con un video que está circulando en las redes sociales y muestra a varios estudiantes portando uniforme de un centro educativo en ruinas de Antigua Guatemala. Allí tienen esas imágenes. Aquí se puede observar la conducta que ha sido señalada por los usuarios como aparentemente actos indebidos. El material está generando muchas reacciones en las redes sociales, en donde se cuestiona el comportamiento de estos jovencitos que andan aún con el uniforme de su establecimiento educativo. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades locales y tampoco del centro educativo que presuntamente pertenecerían estos jovencitos. Con esto vamos a la pausa y volvemos en minutos. El dolor en Venezuela sigue creciendo y a 9 días aproximadamente de los devastadores terremotos que ocurrieron, el número de víctimas mortales ya supera las 2.500 personas, mientras la esperanza de encontrar a sobrevivientes también empieza a desvanecerse. En medio de esta tragedia, el gobierno local asegura ante la prensa que no recurrirá a fosas comunes para sepultar a las víctimas. Al día de hoy, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que decretó 7 días de duelo nacional, actualizó el saldo de muertos a 2.595 y refirió 12.400 heridos por los terremotos del 24 de junio. Rodríguez señaló que ordenó que cada cuerpo sea identificado. Yo, de entrada, dije, nadie va a fosa común, y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella.
reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe al señalar que se pueden contar las horas desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales. De 1967. El gobierno elude referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, aunque indicó esta semana que el día de los sismos había unos 30.000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6.461 fueron rescatados y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto nada se sabe. Naciones Unidas calcula que son 50.000 los desaparecidos y cifra en casi 8 millones la cantidad de personas necesitadas de ayuda humanitaria. La ONU estima además las pérdidas económicas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto de este país sumido en una grave crisis por años. Además del saldo de fallecidos, la tragedia dejó igualmente a miles en la calle, muchos en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie, sin suficiente alimento. Unos 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos, según observaciones satelitales de la NASA. Recuerden que si quieren ayudar a Venezuela, Asovegua Oficial es la página en donde pueden hacerlo. Y entre tanto, miles de personas fueron evacuadas en el sur de Francia debido a un voraz incendio forestal que se ha registrado en una zona cercana a Perpiñán, próxima a la frontera con España, días después de la intensa ola de calor que afectó al país. Cerca de 3.000 personas, entre residentes y turistas, fueron trasladadas a lugares más seguros. La mitad de los evacuados se encontraban en campamentos ubicados en el área afectada. Para combatir las llamas, las autoridades desplegaron alrededor de 200 bomberos apoyados por 4 aviones cisterna que realizan descargas de agua sobre los focos de incendio. Según las autoridades, 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por la actividad humana. A esto se suman las altas temperaturas, los fuertes vientos y la vegetación seca en la zona, condiciones que han favorecido a la propagación del fuego. Y a propósito, el calor extremo cobró un alto precio en Europa. Y es que la intensa ola de calor que está azotando Francia y Bélgica a finales de junio y también ya en esta temporada ha dejado más de 3.000 muertes adicionales, mientras las autoridades advierten que las temperaturas volverán a elevarse en los próximos días. La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio provocó miles de muertos en Francia y Bélgica, según los balances provisionales publicados el viernes. Las autoridades estiman que unas 3.000 muertes en esos países pueden vincularse a las altas temperaturas, una cifra que consideran además inferior a la real porque se basa solo en los certificados electrónicos de defunción, que representan poco más de la mitad de las muertes en el país. En Bélgica, casi la mitad de las muertes atribuidas al calor fueron personas de 85 años o más, y en Francia la mayor parte eran mayores de 65. España estima por su parte que 1 millar de muertes estuvieron vinculadas al calor en junio, el doble que ese mismo mes de 2025, según datos del Instituto de Salud Carlos III. La ola de calor afectó a 2/3 de los habitantes en Europa, con temperaturas por encima de los 35 grados Celsius. Francia, Reino Unido y Suiza vivieron su mes de junio más cálido, mientras que Alemania, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría batieron récords de temperatura. El calor extremo recrudeció fenómenos como la sequía y los incendios y ha afectado las cosechas. El viernes, cientos de bomberos continuaban luchando contra las llamas en el sur de Francia, tras estabilizar un incendio cerca de la frontera española que arrasó cientos de hectáreas. Una de las mayores joyas en la historia del fútbol busca nuevo dueño. La camiseta de Pelé, la que utilizó en la final del Mundial de 1958, en donde Brasil conquistó su primer título del mundo, saldrá en subasta en Nueva York y podría alcanzar un valor millonario en realidad. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar? Vamos a esos valores. Una pieza de valor excepcional de la historia del fútbol saldrá a subasta en Sotheby's de Nueva York.
la camiseta que Pelé vistió en la final de la Copa del Mundo de 1958. En aquel partido, Brasil no pudo utilizar su tradicional uniforme amarillo, ya que Suecia, anfitriona del torneo, vestía el mismo color. La solución fue improvisar una camiseta azul para la selección brasileña. Los escudos fueron retirados de los uniformes originales y cosidos a mano en las nuevas prendas. Según la casa de subastas, la camiseta ya cuenta con una oferta de $1 millón. Sin embargo, se espera que el precio final alcance una cifra mucho mayor. Esperamos que supere los $6 millones, lo que la colocaría entre una o dos de las camisetas de fútbol más caras jamás vendidas. Ha habido un enorme interés y entusiasmo en torno a esto y esperamos que continúe a lo largo de toda la subasta. Con esta camiseta, un Pelé de apenas 17 años ayudó a Brasil a conquistar la primera Copa del Mundo de su historia, el inicio de una trayectoria que llevaría a la selección a convertirse en la única pentacampeona del planeta. Aquel título también marcó el comienzo de la leyenda del Rey, que se convertiría en el único futbolista tricampeón del mundo. Pelé falleció en diciembre de 2022 a los 82 años tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Este fue el punto de partida del mejor jugador de todos los tiempos. Fue el momento en que todo el mundo pasó a conocer el nombre de Pelé en todo el planeta. Solo existe una pieza de esta camiseta y creo que realmente no hay nada parecido. Es única y quizá nunca más veamos algo así llegar a subasta. De acuerdo con Sotheby's, Pelé regaló la camiseta a Dida, compañero suyo en la selección campeona de 1958. Más tarde, la familia del exjugador la donó al Museo de los Deportes de Alagoas. En 2004, tras la desincorporación de parte del acervo del museo, la prenda fue subastada por Christie's y adquirida por un coleccionista privado. La subasta permanecerá abierta hasta el 16 de julio. Kevin Gordillo llega a nuestros estudios y vamos a hablar de la polémica de las últimas horas, Croacia-Portugal y la celebración que también Cristiano Ronaldo tiene gracias a ese partido. Un gusto nuevamente compartir el espacio contigo, Elsa Mariana. Sí, hablemos sobre la polémica. ¿Qué pasó el día de ayer en ese resultado 2-1 a favor de Portugal? Croacia hace un partido impresionante en el último juego de Luka Modric, pues se despide. Pero resulta que en los últimos minutos del encuentro, en tiempo extra, Croacia anota un gol que la anulan. Pero sí, correcto. Hoy a las 4 de la tarde pues veremos si la campeona del mundo se clasifica, pero escuchemos lo que dice Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, sobre este partido. @Guatevisión y en nuestro canal de YouTube muchos están comentando cómo es que hemos vivido la experiencia de que la inteligencia artificial nos diga los posibles resultados. Yo me imagino que hace una investigación de cómo ha jugado cada equipo y tenemos para esta temporada también qué va a pasar. Sí, correcto, la inteligencia artificial ha dado varios vaticinios que nos ha dado. El día de hoy creo que no va a ser la excepción. Vemos que Argentina tiene un 74% de posibilidad de ganar. Y vemos que Cabo Verde pues solo tiene el 9%. Por ahí dicen que los milagros existen. Veremos qué pasa, si Cabo Verde da esa sorpresa o Argentina pues sigue rectificando por qué es la campeona del mundo y por qué quiere ese título nuevamente. La hazaña del momento. Gracias, Kevin Gordillo, por estar con nosotros esta noche en la emisión estelar. Van a tener el resumen de lo que ha ocurrido y veremos si Cabo Verde hizo la hazaña o si Argentina se sigue de verdad fajando para llegar una vez más al título del mundo. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Hasta pronto, Kevin. Gracias. Y hablemos ahora de otras cosas. Una verdadera joya de la prehistoria está acaparando la mirada de nuevas personas, esto en Nueva York, y es Goose. No solamente los esqueletos que están apareciendo de los tiranosaurios, como el tiranosaurio Rex, sino también los más completos de todo el mundo, porque hay imágenes impactantes de lo que está ocurriendo ahora. Una subasta que despierta grandes expectativas de los coleccionistas, de los museos y los amantes de los dinosaurios. Ahora tenemos un poco más de esto. Uno de los esqueletos de Tyrannosaurus Rex más completos y mejor conservados del mundo fue presentado el miércoles en Nueva York, antes de salir a subasta en Sotheby's el próximo 14 de julio. Apodado Goose, el fósil podría alcanzar entre 20 y 30 millones de dólares, la valoración más alta jamás atribuida a un dinosaurio en una venta pública.
Descubierto en 2021 en un rancho de Dakota del Sur en Estados Unidos, el ejemplar vivió hace entre 72 y 66 millones de años, hacia el final del periodo Cretácico, poco antes de la extinción de los dinosaurios. El fósil fue preparado durante años por especialistas antes de su exhibición pública y ahora se convierte en una de las piezas estrella del mercado internacional de historia natural. Es un descubrimiento increíble. El equipo trabajó muchísimo para excavarlo. La excavación llevó 3 años y se tardó unos 3 años más en montarla. Abrieron con muchísimo cuidado las camisas de campo, limpiaron todos los elementos fósiles, identificaron cada cosa, la fotografiaron desde todos los ángulos, la catalogaron, la registraron antes de armar este gran rompecabezas. Con 11 metros y medio de longitud, Gus figura entre los mayores Tyrannosaurus Rex hallados hasta la fecha. El esqueleto conserva 183 huesos fosilizados y está completo en aproximadamente un 63%, una proporción excepcional para este tipo de descubrimientos paleontológicos. Hasta el 14 de julio, visitantes y coleccionistas podrán observar de cerca a Gus en Nueva York antes de que el imponente depredador del Cretácico encuentre un nuevo propietario más de 66 millones de años después de su desaparición. Hasta aquí las noticias. Visiten las redes sociales @Guatevisión y comenten de Gus y también de dónde están las rubias con esto que se está viviendo del Mundial 2026. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.